¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, sí se escucha. Ok, perfecto. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Mayores retrasos. Y bueno, vamos a empezar, como siempre, con dudas del problema anterior. Algo que se les haya complicado, alguna cuestión que quieren que ahonden. Sí vieron la resolución de la parte de diseño de, bueno, ahorita los dos problemas que llevamos, la explicación de la hidrodinámica, de la hidráulica, simplificado, y sobre todo esta cuestión, ¿no? De por qué o cómo puedo discernir si me sirve o no me sirve la torre, ¿no? Que básicamente es responder la pregunta número 4. ¿Sí les quedó claro el asunto? No, profe, a mí no me quedó claro lo de la gráfica. O sea, porque sí vi lo de las consideraciones o sea, que una medida sí cumplía y la otra no, pero ¿cómo interpretaba eso en el diagrama? ¿En qué diagrama, para empezar? No sé cómo, en el que se ve ahí en el video, ahí de hecho, o sea, ¿cómo sabe que con esas medidas está abajo de la zona de carga? ¿Cómo sé que con esas medidas está debajo de la zona de carga? Ok, te lo voy a poner muy sencillo. Estas gráficas, ¿de qué contra qué son? Logaritmo de presión sobre Z y logaritmo de flux o de carga. Carga, no, a ver. Ordénalas. Velocidad mágica, ¿no? Del gas. Esto en realidad es una superficie en 3D. Caída de presión por metro, bueno, por altura de empaque mojado. Acá tienes masas, velocidad de la fase gas y todas estas líneas que parecen así son a distintas masas, velocidad de líquido. Entonces, aquí esta es una gráfica paramétrica, si quieren verlo así o llamarlo así, o una superficie 3D. Pero bueno, nosotros estamos en este tipo de literatura a ver gráficas en 2D, ¿no? Ok. En función de quién están estas variables. Voy a dar la explicación muy simplista, ¿no? Que a lo mejor es la más clara de ver. ¿Esa es área? ¿De qué? De empaque mojado. La S, área de empaque mojado. No, perdón, es al área transversal. El área transversal o área de flujo. Y esa área es proporcional a el diámetro, ¿no? Entonces, aquí tú tienes bien definida la zona, donde dijimos que la zona recomendada de operación está por acá, ¿no? Ok. Entonces, si tú alimentas a tu columna un flujo másico establecido por el proceso, si lo quieres ver así, y metes un diámetro 1, que por ejemplo vamos a utilizar estos valores que están acá, ¿no? Un diámetro 1, que también le vamos a llamar diámetro requerido, que es de 0.86 metros, y otro diámetro disponible que va a ser de 1.2 metros. ¿Vale? Entonces, si yo hago la división entre el gasto másico que ya estoy ocupando en la operación con el área calculada con que lo vamos a llamar área requerida, y tengo ese mismo gasto
dividido entre el área disponible, que es esta. ¿Cuál de esas dos cantidades va a ser mayor? Estas. Entre el requerido, porque es menor. Entonces, sería así, ¿no? Sí. Entonces, este es menor. Entonces, supongamos que el requerido está exactamente aquí, en el límite de la zona recomendada de operación. Ese flux menor, ¿dónde va a caer? ¿Arriba de ese punto o abajo de ese punto? ¿Es mayor o es menor? Es menor, ¿no? Así es, entonces posible caiga pues por acá, ¿no? O sea, y como tal ya no está dentro de la zona recomendada de operación donde tú vas a tener, si lo quieres ver así, un mejor aprovechamiento de la columna. Esta zona que se recomienda aquí de operaciones donde tú tienes un mejor aprovechamiento de la columna sin correr peligro de que por alguna variación en el flujo, en el proceso, la columna se te vaya a inundar. En pocas palabras, si yo uso esta columna que se está proponiendo aquí, voy a estar trabajando en una zona donde su aprovechamiento pues va a ser menor a lo ideal, ¿no? O sea, voy a estar a lo mejor trabajando en una zona pues, por acá. Dejen que, por debajo de donde está la zona recomendada de carga. Entonces, eh, desde el punto de vista de aprovechamiento, que tiene que ver con eficiencias, costos de operación y todo ese rollo, ¿tú qué crees? ¿Te conviene? ¿Te sirve o no te sirve? No, no conviene. O sea, no conviene, o sea, porque para que convenga tiene que ser óptimo, ¿no? Pero, ¿qué es peor? ¿Que se inunde la columna o trabajar abajo de la inundación? ¿O es entre la carga y la inundación? No, ojo con eso, porque ahí como que te estás confundiendo un poco. O sea, O lo sea, óptimo, si me preguntas en términos de inundación, pues yo te voy a decir, pues tienes que trabajar por debajo de inundación, ¿no? Porque si no, se te va a taponear la columna. Eso es un hecho. O sea, y ahí sí siempre debes de operar por debajo de la inundación. No hay vuelta de hoja. entonces lo óptimo sería que trabajar, por ejemplo, donde está el círculo de ahí hasta la inundación, o sea, al límite, ¿no? Hasta el límite de la línea de inundación, o sea, por abajo de la línea. Eso sería como el área de operación. Ojo, o sea, tampoco, mira, ahorita te marqué esa línea, ¿no? Ese cuadro naranjita, deja borro este. Ups. Este nada más. Ok, ¿por qué se recomienda, o sea, por qué es esta la zona recomendada de operación, esta de aquí? Porque si tú dices, pues es que si me voy más arriba, o sea, si esto lo muevo a lo mejor por acá, pues estoy más cerca, ¿no? Y si Al yo riesgo. digo que esa es la cuestión. ¿Qué pasa si tienes un leve incremento de flujo en la alimentación a tu columna? Por lo que tú quieras, ¿no? Porque el operario, ¿qué les pasa a ustedes luego cuando están abriendo y cerrando una válvula? A veces le dan para el otro lado y cuando recapacitan, es que era para el otro, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, si tú operas ahí, estás corriendo riesgo de provocar el inundamiento de la columna, además de que se presentan otros fenómenos. Ya me quedó claro. Sí, porque es que ese inciso no había visto por qué, pero ya me quedó claro, profe. Gracias. Sí, y bueno, hay otros fenómenos, creo que se los compartí hace un tiempo por acá, un video donde, ¿qué pasaba, no? Cuando
tú ibas aumentando y aumentando y aumentando el flujo, que sería el equivalente a acercarse a esa línea de inundación que tú comentabas. Entonces, les recomiendo que vean este videito con calma. Es muy sencillo, no tiene gran cosa. Pero eso es lo que te digo, estos son los fenómenos que empiezas a ver dentro, cuando te vas acercando a la zona de inundación. Entonces, como tal, tampoco te conviene operar o sea, así como lo describías, ¿no? Al límite, porque se pueden presentar ese tipo de fenómenos. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud que tengan por ahí? Yo, profe, con el inciso 3. Ajá. Lo que pasa es que todavía no me queda muy bien en claro cómo es que debemos de utilizar a esa ecuación de G1 y por qué no podemos utilizar el E1 entre S por el coeficiente que nos dan. Ok. ¿Es porque dice soluciones diluidas o...? No. Ahí primero te tiene que quedar claro cuál es la diferencia entre las ecuaciones de soluciones diluidas y las que no son diluidas, o sea, esa simplificación. Ya, o sea, ¿te quedó claro qué parte se simplifica? Es importante. Ahí básicamente soluciones diluidas implica simplificar el término de NUTG y en vez de hacer la integración completa, esa que por ahí vienen las fórmulas que están en el video, simplificas y ya no tienes que hacer la integración, solo tienes que hacer una media logarítmica. Pero esa media logarítmica tú la puedes aplicar para las ecuaciones de fase líquida y de fase gas en las dos unidades de concentración, fracción y relación. Ojo con eso. En este problema en particular del inciso 2, del inciso 3, perdón, la pregunta no te está expresando, no te está pidiendo específicamente ni la fase ni las unidades de concentración. Ahí sí te queda claro eso, ¿no? O sea, no dice nada. Sí, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok. Este caso en particular, te dan el coeficiente, pues no te dan el coeficiente global, ¿no? Si te das cuenta, no tienes ningún coeficiente global. ¿Qué coeficiente global vas a calcular? Pues eso depende de cómo lo quieras hacer. Entonces, ese es, bueno, para empezar este D2, no hay nada dicho, ¿no? O sea, no tienes ningún coeficiente global como para que digas, ah, pues eso lo puedo utilizar directamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí puedes aplicar las convenciones. O sea, a ver, ¿con qué fase lo voy a hacer? Ah, pues veo qué operación es y con base en eso, pues ya decido si es fase gas, fase líquida. Las unidades, eso no lo dice la convención. ¿Qué unidades, fracción o relación vas a escoger? Pues eso va a depender de qué coeficiente sea el más sencillo de calcular para ti. Yo te soy sincero, no me gustan estos problemas en particular porque precisamente esas son las cuestiones. ¿Ahora qué hago? Entonces empiezan a preguntar, ¿ahora con qué lo calculo? Pues unos sí pueden ver cuál es el camino más fácil, otros no tanto, y entonces ahí es donde se pueden pues, revolver si quieren verlo hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo en lo particular siempre les pido que hagan los cálculos con cuestiones específicas. ¿Qué fase y con qué unidades de concentración?
¿Te quedó un poquito más claro? Sí, profe. Gracias. Okidoki. ¿Alguien más con alguna otra cuestión? Sí les dieron los valores que están, bueno, no sé, más cercanos. Sí, sí dan, profe. Sí me dieron, pero sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar este problema número 3. Esto no era el problema 3. Bueno, empiécenlo a leer. Ahorita les voy a empezar a marcar la información más importante que podamos tener por ahí. La voy a clasificar como si fuera información de balance, información de transferencia de masa y finalmente la de diseño. Y bueno, cualquier duda me la pueden preguntar. De todos modos, como lo habrán notado, estos problemas traen la explicación del planteamiento, ¿no? Nos lo pueden consultar en el video con calma si tienen alguna duda. Y de todos modos, ahorita nada más voy a explicarles unas cosas muy rápidas e interesantes de este problema, ¿no? Ok, vamos a tomarnos, ¿qué será? 10 minutos para que lean y traten de realizar el planteamiento y bueno, identifiquen cómo vamos a hacer el cálculo del diámetro de la torre.
Ok, ¿cómo ven? ¿Alguna cuestión que les haya llamado la atención? Mm, Este 94%, ¿cómo lo interpretaron o cómo expresaron la condición? TA es igual a 0.94 de LA2. Ok. ¿Y por qué LA2? Pues para confirmar. Porque es lo que se quiere separar. Sí, pero Porque es incompleto. algo también. Así es. Porque en absorción también quieres separar, ¿no? Pero quieres Sí. separar de otro lado. Ujú. Y dice Ok. que el agente separante es vapor, entonces, por lo tanto, el componente de interés es el que está en el líquido. Así es. Ok. Eso que marqué de libre, ¿qué significa? Que a veces queda como que en el aire, ¿no? Ya va. Pero ¿Ya cuál? ¿1 o 2? 1. ya, Igual a 0. Correcto. Creo que todos los demás datos del balance no hay tanto problema. Este 75%, ¿cómo expresaron la condición? GS es igual a 1.75 de GS mínimo. Correctísimo. Muy bien. Profesor, Sí. ese YA1 es en... ¿No tiene que ser en relación? Ok, haz la transformación de una fracción con valor celo. ¿A cuánto te da el valor en relación? Sería lo mismo. Así es. Ah, ok. Aquí fue lo primero que puse, pues fue la fracción, ¿no? Pero tú ya también esto sabes que implica que cualquier unidad de concentración derivada de aquí va a ser 0, ¿no? Sí, profe. Ok. ¿Qué más? Pregunta de balance. De acuerdo con este valor, la pendiente de la línea de equilibrio está en qué unidades? Fracción. ¿Y qué me contestarían a la pregunta de si tenemos que graficar o no? Sí se grafica ¿Por qué? porque es mayor a 0.8 y es un agotamiento. Correcto. Entonces es mayor a 0.8 y entonces en agotamiento decimos o sabemos que la máxima va a ser menor a la de equilibrio. Entonces hay que graficar. ¿Qué más? Gravedad específica para sacar la densidad de la fase líquida. Aquí en particular nos dan densidades másicas de la otra fase, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Por qué no las pinté en verde? Como para decir, pues es una densidad másica total de la fase gaseosa, pues como que me suena que es parte del balance de masa. ¿Por qué no lo puse como tal en verde? Eso va a estar relacionado con la forma en que yo voy a resolver la cuestión de la hidráulica. ¿Cómo voy a calcular el diámetro de la torre? Entonces, por eso todo está en naranjita, ¿no? Las cuestiones de la densidad
también hay otra cuestión de la viscosidad. Entonces, vamos a ir a empezarle a poner variables. La viscosidad nosotros la vamos a representar como mu testada L, viscosidad en unidades de masa de la fase líquida. Estas, pues ya sabemos, son ρg testada. Aquí la cuestión es que me están dando en dos lados. Me están diciendo que la densidad tiene un valor para la fase gaseosa que entra y otro valor para la fase gaseosa que sale, ¿no? Entonces, con base en eso, yo tengo que asignar mis subíndices numéricos. ¿Hasta ahí alguna cuestión? Ok. Aquí lo más destacable para saber cómo resolver o cómo calcular el diámetro es este valor que se llama factor de empaque. Este factor de empaque es una característica o propiedad del empaque que me sirve para utilizar unas correlaciones gráficas que me ayudan a establecer los fluxos másicos de operación de la fase gaseosa. Eso, en pocas palabras, es aplicar el diagrama de Eckert. No sé si ya lo conocen. El diagrama de Eckert se alcanza a ver aquí en el video. Ahorita que lo empiecen a ver, van a ver cómo se usa, cómo se maneja, etcétera. Básicamente son correlaciones experimentales de caída de presión de la fase gaseosa en una torre empacada, pues, para distintas condiciones de operación. Entonces, básicamente eso es lo que hace, ¿no? Por un lado, relaciona propiedades de los fluidos, los flujos de operación, con la caída de presión y también lo relaciona con las características del empaque, ¿no? De ahí es que se tenga que introducir ese factor de empaque. Entonces, siempre que veamos ese factor de empaque, ya, nos indica que el diagrama de Eckert está involucrado por ahí en la resolución del problema, ¿no? Y además, o sea, otra característica, siempre para aplicar el diagrama de Eckert, yo tengo que saber las densidades de la fase gas y la viscosidad de la fase líquida. Entonces, la que siempre me tienen que dar como datos ok, gracias. Lo que siempre me tienen que dar como dato, no te preocupes, Andrea, es la viscosidad de la fase líquida. ¿Y por qué les digo que siempre se lo tienen que dar? Porque esa no se puede calcular de ninguna forma y pues, en teoría la tendríamos que buscar de literatura, ¿no? La densidad de la fase gaseosa, la densidad másica de la fase gaseosa, pues es un poco más sencilla de calcular, incluso. ¿Ustedes qué opinan, sí o no? Sí, pero cuando la calcula uno con la fórmula de P entre RT, la densidad es la misma en domo y en base, y aquí es diferente. Más o menos, tú dices que es P en RT. Más o menos. Y aquí es donde entra la cuestión importante de... Esa es molar, pero o sea, para transformarla, los pesos moleculares no cambian. O sea, el peso molecular no cambia, la densidad es total en el gas. Y aquí son diferentes. ¿Por qué no cambian los pesos moleculares?
¿Son las mismas concentraciones en la base y en el domo? No, profe, sí, se estaba riendo ahí, perdón. Aguas con eso. Tú obtienes esta densidad molar total y esa efectivamente, si yo la calculo con gases ideales, la densidad molar total es la misma y en la base y en el domo. Eso no te lo discuto, es cierto. Pero, ¿qué pasa cuando yo calculo ya la másica? Aquí sí ya es otro cohete, porque la másica, si bien es esta molar, que es la misma en la base y en el domo, el peso molecular del gas, pues ya cambia, porque ya son distintas las concentraciones del gas, tanto en la base como en el domo. Entonces, si no me lo dan como dato, pues yo lo puedo calcular de esta forma. En la base o en el domo, eso va a depender de qué cosa, del tipo de operación. Es como cuando yo estoy escogiendo los gastos con los que voy a hacer el cálculo del diámetro. ¿Ya les quedó claro cómo está el asunto? Más o menos, profe. Para calcular el diámetro siempre tengo que escoger el gasto mayor, siempre. De esa forma me aseguro que siempre voy a estar cumpliendo con las caídas de presión en toda la torre, ¿no? Porque acuérdense, el gasto cambia a lo largo de la torre. Entonces, si yo diseño con el mayor, pues me aseguro que en la zona donde el gasto es menor, pues no voy a tener problemas de caída de presión, de sobrepasar las caídas de presión permisibles. Entonces, ¿qué gasto es mayor? Pues depende de la operación, ¿no? Absorción y agotamiento. Antes de continuar aquí con este detalle, ¿a qué presión y temperatura? Para que no se nos vaya a pasar. O sea, A las de operación, ¿no? Correcto. Condiciones de operación. Muy bien. ¿Qué más se me podría pasar? ¿Alguna otra cuestión que hayan visto que les haya llamado la atención? Vamos a repasar esto. De transferencia de masa. ¿Qué coeficiente me están dando? ¿Qué tipo de coeficiente? ¿K minúscula o mayúscula? Minúscula. Minúscula. Correcto. ¿Qué subíndice de concentración? X minúscula. Correctísimo. Entonces tenemos un coeficiente individual. ¿Qué otro dato necesitamos? Que obviamente está aquí en el problema. ¿Qué otro dato necesitamos para poder hacer la conversión a un coeficiente global? La resistencia. Ok. ¿Cómo expresamos esa condición de resistencia? Es un porcentaje. El porcentaje siempre es una relación entre dos cantidades. Y esto dice que es el 10%. ¿Cómo lo pongo de manera simplificado aquí, en estos dos que me hacen falta acá? Es RG entre RT. RG, si leen el enunciado, dice la resistencia de la fase gaseosa es el 10% de la resistencia total. Entonces, la resistencia de la fase gaseosa respecto a la total representa el 10%. Y bueno, aquí implícitamente ya va la condición asociada, ¿no? ¿Cuál es? RL 90% es RL. A ver, sí, 90%. ¿Y quién más me estaba diciendo las letras que iban? Adelante. RL sobre RT. Correcto. RL sobre RT. Entonces, acuérdense que esto siempre es importante plantearlo porque al final no sabemos cuál de las dos condiciones me va a servir para poner un cálculo más directo, ¿no? Del coeficiente que yo voy a buscar. Y bueno, ¿qué coeficiente voy a buscar yo? ¿Qué opinan?
O sea, ¿con qué datos voy a calcular la altura? Pues en sí no nos da ninguna condición, ¿no? Pero como es agotamiento, se podría calcular otra vez con L2 y la K de X. Ok, entonces usaríamos fase líquida. Y su compañera propone fracciones. Sí, adelante. Sí, o sea, puede ser fracción o relación, ¿no? Si no dice el problema. Así es. Pero ¿qué crees? Yo apoyaría a tu compañera diciendo que de fase líquida fracción, ¿no? Sí. Esto se les va a empezar a facilitar conforme vayan practicando la resolución de problemas. Entonces, eventualmente se van a dar cuenta cuáles son las etapas, ¿no?, que involucran la conversión de los coeficientes. Y aquí es muy fácil darse cuenta que yo voy a utilizar o que yo voy a tener pues casi de manera directa el coeficiente asociado. O sea, aquí, ¿qué ecuación plantearía o qué par de ecuaciones? Podemos plantear las dos. ¿En qué unidades quedarían las ecuaciones de resistencia total? ¿Están de acuerdo? Sería una esta y la otra resistencia total en las otras unidades, pues sería esta. ¿Por qué? Fracción, el del coeficiente que me están dando como dato, y otro dato que me están dando es pendiente en fracción. Entonces, estos son los coeficientes que yo voy a manejar. Y los que voy a poder calcular de manera, pues, casi directa, si lo quieren ver así. El coeficiente en realidad... sí, adelante. Ahí ya se podría ocupar lo que la otra vez vimos, ¿no? De que si ya tenemos, no sé, KY media, podríamos sacar KX media con la pendiente, ¿no? Porque están en fracción. Así es, exactamente. Entonces, tú podrías tener ahí cualquiera de esos dos coeficientes de manera relativamente sencilla en fracción, ya sea fase gas o fase líquida. Entonces, regresando, ¿ustedes creen que convenga hacer el cálculo en relación? Que se puede. Pero eso implica... Es otro paso. Así es. A menos, ojo, que te lo pidan explícitamente. Entonces ahí sí, ni modos, ¿no? Hay que hacer pues la transformación. Ok, ¿alguna otra cuestión que tengan? Ok, pues vamos a empezar. Empiecen el balance, empiecen el planteamiento, si no lo han, bueno, terminen el planteamiento. En el video viene explicado el planteamiento y vienen los resultados del balance para que los consulten. Empiecen a resolverlo, véanlo. Si tienen alguna duda, cuestión adicional, obviamente no duden en preguntarme, podemos ampliar la explicación que viene en el video. Y bueno, antes de terminar, vemos ahí unos detalles, ¿no? Que espero que no se me pasen. ¿Ok? ¿Alguna cuestión, pregunta, duda que tengan? Yo, profe, la viscosidad del líquido debe estar en kilogramos metros por segundo en el cálculo de Y para entrar a la gráfica de Ecker. Así es. De hecho, en la página 275 del manual viene un diagrama de Ecker. Pero además del diagrama de Ecker, trae un texto, una explicación, tanto en la base del pie de figura como en el texto, donde viene flooding and loading. Entonces, chequen eso, ahí les va a dar una que otra explicación, es muy poquito el texto en inglés.
Y efectivamente, las unidades que se utilizan en el diagrama de Eckert tienen que ser ya sea inglesas, que por ahí hay una mezcolanza media fea cuando es el sistema inglés, o ya sea totalmente el sistema internacional. Entonces, resumiendo lo que me estás preguntando, pues sí. Entonces, la viscosidad tiene que ser en kilogramos metro segundo. Todo tiene que estar en kilogramos metro segundo como unidades fundamentales. Ok, profe, igual aquí para el cálculo de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, de S, solo sería en el líquido, ¿no? Porque igual no nos dan para comparar. Hay que tener cuidado con Eckert. Para empezar, ¿qué gastos, en qué parte de la torre vas a hacer el cálculo del diámetro? Para eso tienes que saber que depende de la operación, ¿no? Ya dijimos que es agotamiento. ¿Dónde están los gastos mayores en el agotamiento? En 2. En el domo, correcto. Eckert, como les decía, les ayuda a establecer los fluxos de operación de la fase gaseosa. Ojo con eso. Independientemente que sea absorción o agotamiento, Eckert te da el flux de operación de la fase gaseosa. ¿En qué punto? Eso depende de ahora sí de la operación. Aquí ya establecimos que todos los cálculos del diámetro se van a hacer en 2. Entonces, ese flux de operación de la fase gaseosa va a ser en 2, o lo voy a aplicar en 2. Ok. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que si solo hago los cálculos con la fase líquida, en la fase gas, Eckert en realidad ocupa los flujos de las dos fases para la abscisa, y para la ordenada, en la ordenada vas a obtener datos de la fase gas. Ok. Entonces, como les decía, página 275 pueden encontrar un diagrama de Eckert. Y de todos modos, ahorita les voy a poner en el chat de las videoconferencias un diagrama de Eckert un poquito más grande para que lo tengan a la mano y les sirva para hacer sus mediciones, ¿no? Su determinación de valores. ¿Alguna otra inquietud, duda que tengan? Si no, pues bueno, empiecen a resolver el balance. ¿Tienen alguna duda? No duden en preguntarme. Y bueno, aquí quedo al pendiente de sus dudas, preguntas. Gracias, profe. Ok. Bueno, ya van a encontrar en el chat. ¿Sí se pegó? No se pegó. Sí, ya está. Ahí en el canal de videoconferencias, entonces ya tienen la página que les comentaba para que la lean y tienen una imagen del diagrama de Eckert que prácticamente es una imagen a tamaño hoja carta para que la puedan imprimir sin ningún problema y puedan ahí hacer sus mediciones, ¿no? Que están ahí explicadas o marcadas en el problema. Gracias, profe.
Profesor. Profesor. Dime, aquí ando. Adelante. Lo que pasa es que el día 2 máxima me dio de punto 41. ¿Estaría mal, entonces? Punto 41. ¿Qué valores utilizaste para graficar? Utilicé el X a 2 en relación de... Así como lo hizo usted. De el X a 2 me Ajá. de punto 1236. El punto de la base sí te quedó más o menos por ahí. Donde se ve Sí. aquí en mi gráfica. Sí, también. Ok, los datos para graficar, ¿cuáles usaste? Para la línea de equilibrio. Los que están en relación, los que nos dan en la tabla. Ok. Nada más los pasé a centímetros. Ujú. Punto 40, ¿y qué dijiste? 41. Sí, ya estoy un poquito alejado. Mira, además ahí lo que te recomendaría es que vuelvas a verificar tus escalas y que hayas colocado bien tus puntos. Normalmente lo que te mete esa variación es, si te das cuenta aquí donde está pegando, serían estos puntos que sería el 0, 1, de aquí como de punto 7. Y este punto de la base también checa que esté bien localizado. Sí, profe, gracias. Sí, porque fíjate aquí en mi gráfica, punto 41, ya es un valor que está bastante lejos, ¿no? De acuerdo aquí con la escala que yo estoy planteando. Fíjate, punto 41 ya queda por encima de mi curva de equilibrio. Entonces ya como que ahí sí ya hay un poquito de que algo por ahí se pasó, ¿no? Chécalo bien. De hecho, si quieres, para que sea más fácil y a lo mejor yo puedo encontrarle el error un poco más rápido, mándame una foto de tu gráfica para checarlo. Creo que ya vi el error, profesor. Es que el día 2 máxima es de X a... Bueno, del punto de la línea de operación mínima con el X a 2, ¿no? Ajá, ya Yo estoy vi. tomando hasta que toque la línea de equilibrio. De hecho, estás tomando la de equilibrio. Ajá. Ojo, eso es un error, sí, grave, porque es un error de concepto. Ujú. Sí, ya vi. Gracias, profe. Sí, de nada. Profe.
Y si ya tenemos el balance, es que lo del factor de empaque, ese no me acuerdo cómo era. O sea, por ejemplo, ya está el balance, ya está la gráfica, profe. Luego seguiría, o sea, continuarle con lo del diámetro, ¿verdad? Así es, si tienes alguna cuestión en el video viene la explicación de cómo va la secuencia de cálculo después del balance. Ok, profe, gracias. Profesor. Profesor. Adelante. Como que no te escuché, Fátima. Si me da punto 384. 384, sí, ya, eso está bien. Ya con que les dé punto 38, 1, 38, 3. De hecho, en el video, si mal no recuerdo, yo estoy reportando punto 38, 0 y algo, creo, ¿no? Algo así, prácticamente punto 38. Gracias. Ahí sí no hay problema con esa variación. Y bueno, tomen en cuenta entonces que si no estamos reportando la misma YA2 máxima, ya los cálculos que se deriven a partir de ese valor, que obviamente va a ser la YA2 de operación, la relación y la fracción, el GS también va a empezar a cambiar. Entonces, tomen en cuenta eso por si les dan algunos valores ligeramente distintos, ¿no? A partir de aquí, de esta gráfica en adelante.
Profesor, Adelante. siempre que no nos digan, vamos a tomar la caída de presión de 400. Es como que la más recomendable, ¿no? Acuérdate que, bueno, no sé si ya lo han visto en la otra materia de diseño de equipos, pero por cuestiones de economía siempre te vas a la máxima caída permisible de presión. En este caso es 400, ¿no? Puede haber otras situaciones en las que a lo mejor no te convenga irte hasta 400, pero eso ya es un poco más difícil como que de establecer, ¿no? Eso ya depende de otras cuestiones, a veces hasta de la experiencia de diseño, ¿no? Entonces aquí nosotros nos vamos a quedar con como que el criterio universal, si lo quieres saber así, de irse a la máxima permisible, que en este caso es 400, que son pascales por cada metro de altura. Gracias, profesor.
Profe, profe, Sí, adelante. tengo una duda en cómo entrar a la gráfica de Ecker. Es que a mí me da de 0.037 y a usted como pues 10 menos. 0.037. Ahí en el video creo que se me movió un poquito y todavía no he visto corroborado esa información. Sí, es que bueno, Pero, conté las rayitas y ahora sí que el 0.4 me da como 2 más atrás que el suyo. a ver, mira, te vamos a ver, porque ahí en esa parte del diagrama de Ecker, en esa zona en particular donde hay este problema, está un poquito enredado, ¿no? Sí, bueno, es que ¿cuál es el punto 1, no? ¿Qué rayita? Es que luego están muy movidos. A ver, estoy buscando ahorita una imagen del diagrama para que se los pueda compartir aquí en la tableta. Podamos ahí hacer anotaciones. Aquí está. Es que reaccione. Bueno, ya voy a dejar de compartir la gráfica. No sé si tienen alguna observación de esto, nada del balance, no hay nada. No, profe, todo bien. Bueno, vamos a ver el diagrama de Ecker entonces. Aquí esta gráfica, confesar que yo también al principio tuve mis problemas, ¿no? Para identificarla. Y en ese video creo que sí se me movió un poquito nuevo y verificado al 100%, pero vamos a ver qué tanto se me movió. Entonces, mira, si te das cuenta, aquí tienes bien definidas todas estas rayitas, ¿no? Entonces, Sí, aquí sería en este punto 0.15. Aquí sería 0.03. 4 sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Aquí estaría el punto 0.1. Ahí está. Vamos a borrar este, que es el... no, sí, ese sí me interesa. 0.06 y bueno, ya este de acá es el punto 0.07. La cuestión es estas divisiones de acá, porque si tú las cuentas a partir del punto 4, ya no tienes las mismas, ¿no? Este sería punto 8 y aquí quedaría punto 9, pero ya no concuerda la escala de acá. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí entre el 4 y el 5 se comieron una división. ¿Ya lo viste? sí, lo que pasa es que yo estoy utilizando la misma que utiliza en el video y ahí no están esas divisiones, o sea, son como, más bien no están escritas. Exacto. Y bueno, ahí depende mucho también de qué diagrama de Ecker encuentres, pero según el del video es muy parecido a este o es más parecido al que creo que es más parecido al que les compartí en el chat. De hecho, debe de ser el del chat. Pero es más o menos lo mismo. En el video creo que no trae estas de aquí, ¿no?
Ajá, no lo trae. Esas. Pero sí trae las de acá, estas. Entonces, esta es la que tú debes, estas unidades, estas escalas más bien son las que debes de usar para establecer las de acá. Entonces, fíjate, si yo me sitúo aquí, esta debe de ser la de punto 2 de acuerdo con esta escala de acá. Y esta de aquí debe de ser la de punto 15. ¿Ok? Esta debería de ser la de punto 3. Esta debería de ser la de punto 4. Yo si borro lo que taché, concuerda. Vamos a dejar como si no existiera. Lo interesante son las que vienen a continuación. Pero ¿cuál es el problema aquí? Fíjate esta separación después del 4 hasta la siguiente que tenemos acá. O sea, esta separación es la misma que la de acá, ¿no? Y por lo tanto, aquí en medio le hace falta una división. Bueno, derechita, ¿no? Entonces, ¿esta qué sería? De acuerdo a la escala que establecimos acá, donde sí está bien anotada. Del punto 5, ¿no? Esta escala corresponde a esta. Fíjate la extensión que tiene esta separación, esta de aquí a acá, es la misma que tiene de aquí a acá. Ah, el punto 6, entonces. Así es. Entonces, este sería de punto 6 y por lo tanto esta de aquí sería la de punto 5, ¿no? O sea, esa división imaginaria que está ahí es la de punto 5. ¿Y cuánto nos da esta ordenada? Nos da prácticamente, si lo redondeas, de punto 5, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, estaría como a la mitad de esto si nos vamos a 400, que es esta. Estaría dando como a lo mejor arribita de punto 4. Punto 04. ¿Sí es esa? Ah, no. Uf. Bueno, hay que tener cuidado. Estaría aquí, ¿no? Que eso Sí. corresponde a cuánto. 0,3. Ujú. Entonces hay que tener cuidado con estas escalas logarítmicas que luego son muy traicioneras. Sí, es que pensaba que iniciaba en 0,0, pero no, ya vi que empieza en No, 0,01. ten mucho cuidado con las escalas logarítmicas. ¿Cuál es el logaritmo de 0? Y no me No vayan a... existe. Exacto, no existe. Entonces es un sinsentido matemático, ¿no? Entonces, esta es una escala doble logarítmica. La tienes valores logarítmicos en las dos, en X y en Y. Entonces, en una escala logarítmica no existe como tal el 0. Por eso es que no empieza en 0. No, ya sí, ese fue mi error, profe. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, sí entendí lo de, le preguntaron sobre o sea, con qué línea de caída de presión cruzar, pero mi pregunta es, o sea, sí entendí que a 400 es porque es la más, por economía, ¿no?
pero en un examen, si no dice explícitamente y uno ocupa la de 300, no estaría mal, ¿o sí? Para empezar, de 300 no hay en el diagrama de... La de Ten 200. cuidado. No estaría mal, pero hay que justificarlo a lo mejor, ¿no? Ajá, por eso, pero o sea, en un ejercicio tendrá que decir así, con la caída de presión permisible de tanto. O sea, esa es mi pregunta. Porque como no dice el problema, estamos tomando la mayor, ¿no? Sí, pero yo cuando les expliqué, les dije mi razón por la cual escoger la mayor, ¿no? Ajá, por la economía. Ajá, o sea, es un criterio más o menos universal de diseño, siempre agarrarte la mayor pérdida de presión que te permite el equipo, la operación o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si escoges la de 200, ok, no está mal, pero también, como cualquier decisión de ingeniería, pues la tienes que justificar. Ok, profe. ¿Alguna otra cuestión? Ok, entonces nos terminan el ejercicio. Si tienen alguna duda de la cuestión de diseño, vean el video. Si aún después de ver el video tienen dudas, obviamente la próxima clase me pueden preguntar sin ningún problema. Y pues si no tienen más cuestiones, eso sería todo por hoy. Gracias, profe. Ok, profe, hasta luego, buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Buen fin de semana.